Muy bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio de Gálatas, hermanos, y recordad que Pablo está escribiendo esta epístola de los Gálatas no a una iglesia, sino a un grupo de iglesias que estaban en esa región que se conocía como la provincia de Galacia, en el Imperio Romano. Un grupo de iglesias que habían surgido bajo el ministerio de Pablo cuando fue juntamente con Bernabé en su primer viaje misionero a ese lugar, y había surgido por la predicación del Evangelio de Cristo, por la predicación de la buena nueva de la salvación por la gracia a través de la sola fe en Jesús. Pero una vez que Pablo y Bernabé salieron, llegaron allí otro grupo de personas, aparentemente hermanos, pero a los que Pablo llama falsos hermanos, los judaizantes. Y estos comenzaron a enseñar a los gálatas que, bueno, que está bien eso de Jesús y de que Jesús murió en la cruz, es importante la muerte de Jesús en la cruz, pero que no era suficiente para la salvación. Que para ser salvos se necesitaba Jesús, pero se necesitaba también de alguna manera convertirse en judío, circuncidarse, guardar las obras de la ley, guardar las tradiciones de los judíos. Y estos hombres lo que hicieron es corromper el evangelio y confundir a los gálatas, haciendo que ellos pusieran su confianza en esas cosas, en las obras de la ley, desviando su mirada de Cristo, de la cruz de Cristo, y poniéndola en ellos mismos, en lo que ellos mismos podían hacer para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la salvación a través de sus propias obras. Y Pablo dice que cuando estáis haciendo eso, le dice a los gálatas, estáis desechando la gracia de Dios, estáis menospreciando la obra de Jesús en la cruz. Y en toda esta carta Pablo está tratando este asunto. Estamos llegando al final, en esta mañana, del capítulo 4, que es un capítulo más, que es un capítulo que forma parte de la segunda sección de la carta, que ocupa los capítulos 3 y 4, que, como dijimos, es una parte más doctrinal, más teológica. Es una parte en la que Pablo está defendiendo y está exponiendo la doctrina de la justificación por fe. En la primera parte, en los primeros 2 capítulos, Pablo cuenta su experiencia con la gracia de Dios, cómo él fue alcanzado por Dios, no porque él estuviera guardando la ley, no en su mejor momento, estaba en su peor momento, persiguiendo la iglesia con un corazón lleno de odio hacia la iglesia, pero ahí en ese momento tuvo su encuentro con Jesús y fue salvo por la gracia y fue llamado por Cristo por la gracia y fue enviado a los Gálatas como apóstol por la gracia. En la segunda parte, que es la que estamos terminando en el día de hoy, es una parte más doctrinal. Pablo está defendiendo y exponiendo la doctrina de la justificación por fe, y lo hace en primer lugar apelando a la experiencia de los propios Gálatas. En el capítulo 3, versículo 2, Pablo les hace una pregunta y les dice a los Gálatas: una sola cosa quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, que es las arras, la garantía, el sello de nuestra salvación? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es una pregunta retórica, porque es una pregunta que la respuesta es obvia, tanto para ellos como para Pablo. Ellos fueron salvos no porque estuvieran guardando la ley, de hecho ellos eran gentiles, muchos ni siquiera sabían de la ley de Moisés. Fueron salvos simplemente porque escucharon el Evangelio, creyeron, oyeron con fe, y el Espíritu Santo hizo en ellos una obra de regeneración, una obra de salvación. Y luego Pablo va a continuar y continúa mostrándole que más allá de las experiencias, de la experiencia de él mismo, de Pablo y de ellos, la justificación por la sola fe es algo que enseña y afirma la Escritura. Y Pablo prueba en base a textos del Antiguo Testamento que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino que fue justificado por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y de la misma manera, tanto judíos como gentiles son salvos por la fe. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley por la sencilla razón de que nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley no fue dada como un medio, como un método de salvación. No es que la ley sea mala, no es que la ley no sirva, no es que la ley ya no esté vigente. La ley está vigente, pero está vigente para el propósito para el cual fue establecida. ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo.
Ese es el propósito de la ley. La ley no está puesta y nunca fue puesta para salvación. La ley fue puesta para encerrarlo todo bajo pecado, para mostrarnos la realidad de nuestra alma y para llevarnos como un ayo, como un tutor a Cristo, para que por medio de la fe y la gracia podamos ser salvos en Él. Y seamos salvos por Él. Porque ninguno de nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Somos salvos por la gracia, a través de la fe. Y somos salvos por la obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y Pablo viene hablando de todas estas cosas. Y en estos últimos versículos del capítulo 4 va a cerrar esta sección, esta parte más doctrinal, y nos va a dar una ilustración para seguir afirmando esta verdad, la verdad de la justificación por la sola fe. Y en el versículo 21, Pablo dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Pablo ahora ya no está refiriéndose a los gálatas en general, está hablando específicamente a aquellos que quieren estar bajo la ley. No solamente a los judaizantes que están enseñando eso, sino a los gálatas que están dando oído a los judaizantes y que de alguna manera están abrazando esa falsa enseñanza. Dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y Pablo va a hacer mención a una historia que se encuentra en Génesis, que forma parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, que para los judíos era la ley. Dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. De nuevo Pablo va a hacer uso de esta figura histórica del Antiguo Testamento, de Abraham. Ya a lo largo de estos 2 capítulos, Pablo ha ido hablando de este personaje de Abraham en varias ocasiones. Y parte del debate, de lo que se está hablando y se está debatiendo en esta carta, tiene que ver con esta pregunta: ¿quiénes son verdaderamente hijos de Abraham? Y Pablo ya les ha mostrado, como hemos dicho, que Abraham fue salvo por la fe, no por las obras de la ley. Y en el capítulo 3, en el versículo 7, Pablo les dice a los gálatas, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y termina el capítulo 3, en el versículo 29, diciendo, y vosotros sois de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué promesa, hermanos? La promesa que Dios dio a Abraham de que de su linaje, el cual es Cristo, en su linaje iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Los judaizantes decían, para ser de Cristo, primero tienes que ser hijo de Abraham. Para ser cristiano, primero tienes que ser judío. Pablo dice, es todo lo contrario. Para ser hijo de Abraham, primero tienes que ser de Cristo. Y si no eres de Cristo, no eres verdaderamente un hijo de Abraham. Y Pablo continúa con este personaje, Abraham, y dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pablo hace referencia a esta historia que encontramos en Génesis de Abraham y de sus hijos, que es una historia real, pero a la que Pablo da un significado más profundo de lo que podemos ver en la superficie. Por eso dice que es una alegoría, no porque no sea una historia real, sino porque tiene un significado más profundo de lo que podemos ver a simple vista. Ahora, para comprender lo que Pablo está diciendo aquí, lógicamente tenemos que conocer la historia de Abraham, la historia de los hijos de Abraham, qué fue lo que ocurrió en todo eso. Yo sé que muchos sabemos un poco la historia, pero creo que es bueno recordarla, que podamos recordarlo. La historia de Abraham, como todos sabéis, comienza en Génesis capítulo 12. En los versículos del 1 al 9, Dios llama a Abraham. Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, que de su parentela, que salga juntamente con su esposa Sara a un lugar que Dios le iba a mostrar. No le dice ve a tal sitio, dice tú sal y yo te iré mostrando. Y Abraham sale y Dios le dice no solamente que salga, sino le dice que le va a bendecir, le hace una promesa. Y la promesa es que a pesar de que su esposa Sara es estéril, Dios le promete un hijo
y le promete que de él va a levantar una gran descendencia. Y hermanos, la Biblia no nos dice que Abraham estuviese buscando a Dios. Abraham era un pagano de una familia pagana, pero Dios se acerca a Abraham por gracia, como se acercó a cada uno de nosotros, por gracia. Y lo llama y le da una promesa. Y cuando Dios llama a Abraham y a Sara para que salgan, no son precisamente unos jovencitos. Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 años cuando Dios les llama, le dice que salgan y les da la promesa de que les va a dar un hijo. Y ya van un poco tarde para tener un hijo. Con 75 años él y con 65 años ella ya van un poco tarde. Normalmente a esa edad las mujeres ya han pasado la menopausia y no pueden tener hijos. Es cierto que en aquel tiempo las personas vivían más y puede ser que la naturaleza también fuese diferente en aquel tiempo, pero ya van un poco tarde. Y Dios los llama en el capítulo 12. Cuando llegamos al capítulo 16, han pasado 10 años y Abraham tiene 85 años, Sara tiene 75 años y Dios todavía no ha cumplido la promesa que les había dicho de darles un hijo. Llevan 10 años esperando que Dios cumpla lo que le había prometido de que le iba a dar un hijo, pero ese hijo no ha llegado. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que se desesperan y toman ellos mismos la iniciativa. Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar, y en el versículo 2 del capítulo 16 de Génesis se acerca a Abraham y le dice: bueno, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. ¿Qué está haciendo Sara? Sara está viendo que el tiempo pasa, que ella ya tiene 75 años y que Dios está demorando en su promesa y piensa que tal vez ellos tengan que hacer algo. Ella piensa que tal vez ellos tenían que ayudar a Dios para cumplir su promesa y le dice a Abraham: mira, yo soy estéril, yo no puedo tener hijo, así que aquí está mi sierva, llégate a ella y ella, para que ella nos pueda servir de alguna manera de vientre para tener ese hijo que Dios nos ha prometido. Y Abraham accede, se llega a la sierva y la sierva Agar queda embarazada. Y nos dice la Escritura que cuando Agar queda embarazada, comienza a mirar a su señora, a Sara, con desprecio. Comienza a haber problemas entre ellos. Y eso es lo que ocurre, hermanos. Cuando nosotros intentamos ayudar a Dios a hacer lo que Dios ha dicho que hacer, nos metemos en problemas. Y surgen los problemas, hermanos. Un año después nace de Agar Ismael, que es hijo de Abraham. Y dice Génesis capítulo 16, versículo 16, que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael de Agar. Del capítulo 16 al capítulo 17 pasan 13 años más. Así que Abraham tiene ya 99 años. Y Sara, que tenía 10 años menos, ¿cuántos años tiene? 89. Y Dios viene de nuevo a Abraham y le renueva la promesa y le dice: mira, yo te prometí que te iba a dar un hijo, y no era a través de Agar, era a través de Sara, tu esposa. Y ahora yo voy a cumplir la promesa que yo te di. Vas a tener un hijo de Sara, tu esposa. Y dice en Génesis capítulo 17, versículos 17 al 18, que cuando Abraham escucha a Dios decirle eso, de que le va a dar un hijo de su esposa Sara, dice que se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham, cuando Dios le dice eso, se ríe, y lo que hace es que le ofrece a Ismael. Le dice: ojalá que Ismael viva delante de ti. Le ofrece a Ismael como diciendo: bueno, sí, tú me has prometido, bueno, aquí está ya mi hijo, no, aquí está. Le ofrece a Ismael, pero Dios le dice: no, yo te prometí un hijo de Sara y ese es el hijo de la promesa. Y hermanos, es importante que Dios no reconoce nuestras obras en la carne.
Y Él no necesita que tú ni que yo le ayudemos a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Él no va a reconocer nuestras obras en la carne como no reconoció a el hijo de Agar, a Ismael, como el hijo de la promesa. Y Abraham se lo ofrece, pero aún las cosas que nosotros le ofrecemos a Dios en la carne, Dios no las acepta, no las recibe. Entonces Dios le dijo en el versículo 17, capítulo 17, versículo 19, ciertamente Sara, tu mujer, dará un hijo y llamará su nombre Isaac. En el capítulo 18, de nuevo Dios se vuelve a aparecer a Abraham y le renueva la promesa, y cuando le está renovando esa promesa, Sara está escuchando. Dios le dice, te voy a dar un hijo, de aquí a un tiempo, a un año, van a hacerte un hijo de Sara, y Sara lo escucha y dice que Sara se ríe. Y se ríe diciendo, después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Pero Dios cumplió su promesa. Y Sara concibió, y al tiempo que Dios le había dicho, y teniendo Abraham 100 años, y Sara 90 años, le nace un hijo, y le pusieron por nombre Isaac, que significa Dios hace reír. No, Dios me ha hecho reír. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham y a Sara, hasta que se produjo el cumplimiento de esa promesa, pasaron 25 años. 25 años. ¿Te das cuenta que Dios no tiene prisa? Dios no tiene prisa. Nosotros tenemos prisa, nosotros lo queremos todo, lo queremos ya. Y pensamos que el tiempo se nos pasa, pensamos que se nos va a ir el tiempo, que se nos va a hacer tarde. Pero Dios nunca tiene prisa. Dios nunca tiene prisa, pero Dios nunca llega tarde. Y Dios, hermanos, siempre cumple sus promesas. Dios tiene el control del tiempo y Dios llega cuando tiene que llegar, en el tiempo perfecto para cumplir su propósito. ¿Podría Dios haberle dado el hijo antes? ¿Podría haber cumplido Dios su promesa antes? Sí. Pero entonces ni Abraham ni Sara habrían conocido a Dios como el Dios de lo imposible. Habrían conocido a Dios como el Dios de lo posible. Como el Dios que cumple sus promesas, como el Dios de lo posible. Pero no como el Dios que hace posible lo imposible. Y Dios le dice a Sara, ¿habrá algo difícil? ¿Alguna cosa difícil para Dios? No hay nada. Y lo que nos muestra esta historia es que para lo que nosotros pensamos que es imposible, que ya no es posible, para Dios sí es posible. Cuando nosotros nos ponemos, Dios puede. Cuando pensamos que ya es tarde, para Dios no es tarde. Cuando sentimos que no hay esperanza, podemos esperar en el Señor. Podemos confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, porque Dios es fiel, porque Dios no falla. Si Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. A lo mejor no lo va a hacer ni en el tiempo, ni en la forma en la que nosotros pensamos o queremos que la haga. Pero hermanos, lo va a hacer, y cuando lo haga vamos a ver que el tiempo y la forma en que Dios hace las cosas es mucho mejor que el tiempo que nosotros pensamos y la forma en la que nosotros queremos hacerlo. Es mucho mejor para su gloria, es mucho mejor para nuestro propio bien. Y entonces nace Isaac, y cuando nace Isaac, después de ser destetado, pues hacen una fiesta, y ahí surge un problema, porque resulta que Isaac más o menos puede tener 3, 4 años. Ismael ya es un adolescente, y dice que Ismael se burlaba de Isaac. Y Sara lo ve y dice, hasta aquí, se acabó. Y llega Abraham y dice, es tiempo de que ella salga y que su hijo también salga. Y a Abraham le parece algo grave porque es su hijo, pero Dios le dice, hazle caso. Escucha a tu esposa Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Y Abraham obedece a Dios y los despide y salen de allí, ¿no? Y de Ismael nace todos los países árabes, vienen de la descendencia de Ismael.
Y 4.500 años después, aún hoy día vemos ese enfrentamiento entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de un intento de ayudar a Dios a cumplir lo que Dios había dicho que hacer. ¿Te das cuenta de que siempre es mejor esperar? Cuando nosotros queremos ayudar, cuando nosotros queremos hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer, al final siempre nos metemos en complicaciones y lo que hacemos es que estropeamos las cosas, ¿no? Y Pablo está usando esta historia y está recordando esta historia a los Gálatas y a nosotros para enseñarnos algo. Dice el versículo 22 y versículo 23, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y Pablo está haciendo un contraste entre estos 2 hijos de Abraham. Hay un contraste, hay una diferencia entre estos 2 hijos, porque son diferentes en su origen y también son diferentes en su concepción, en la forma en que fueron concebidos. Por un lado está Ismael, que es el hijo de la esclava, y por tanto, dice Pablo, nacido esclavo. En aquel tiempo, que la esclavitud era algo muy común, estaba establecido que el niño que nacía de una esclava nacía esclavo. De hecho, lo encontramos también incluso en Éxodo capítulo 21, cuando Dios habla acerca de la ley de los esclavos y dice de que si un israelita se vende como esclavo, saldrá a los 7 años. Si entró con su esposa, saldrá con su esposa. Pero si su señor le da una esposa, saldrá él solo. Y si la esposa tenía un hijo, saldrá él solo. Porque el hijo de la esclava nace esclavo. Ismael es hijo de la esclava y por tanto nacido esclavo. Isaac es hijo de una mujer libre, de Sara, y por tanto nacido libre. Por otro lado, dice el versículo 23 Pablo, que uno fue concebido según la carne, el otro concebido según la promesa. Ismael fue concebido según la carne porque Abraham y Sara no quisieron esperar a que Dios obrara. Se anticiparon, quisieron ayudar a Dios a que cumpliera, quisieron obrar ellos, ¿no? Y ayudar a Dios para que cumpliera su promesa. Fue el fruto de la obra del hombre. Ismael, por el contrario, es el cumplimiento de la promesa de Dios y es el fruto de la obra de Dios. Es Dios obrando para cumplir su promesa. Y Pablo dice, esto es una alegoría, versículo 24. Es una historia real que tiene un significado profundo, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice Pablo, es libre. Pablo dice que estas mujeres son los 2 pactos. Ya estuvimos hablando en su momento, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato, un documento legal que establece los términos de una relación entre 2 partes o entre 2 personas. Básicamente Pablo está diciendo, hay 2 maneras en las cuales nos podemos relacionar con Dios. Por un lado está el pacto a través de Agar, que es el monte Sinaí. Y el monte Sinaí, sabéis que fue el lugar donde Dios dio la ley a Moisés para que se la diese al pueblo. Pablo presenta a Agar, la esclava, como un símbolo de la ley del Antiguo Testamento. Y dice que produce hijos para esclavitud. La ley, hermanos, no nos hace libres. La ley no tiene poder para hacernos libres. La ley solamente nos muestra nuestra condición de pecadores. La ley no tiene el poder para librarnos del pecado. La ley nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos da el poder para hacer lo que tenemos que hacer. La ley nos muestra la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer, pero no nos da la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer. Simplemente nos muestra nuestra incapacidad para hacer lo que Dios nos pide, nos revela el pecado, nos revela nuestra condición. La ley da hijos para esclavitud porque estamos atrapados. Nos muestra nuestra condición, pero no nos ayuda a salir de la esclavitud del pecado.
no nos ayuda. Y Pablo dice, esa es la condición de la Jerusalén actual. Y está hablando acerca de la Jerusalén de su tiempo, que era la capital del judaísmo, de los que trataban agradar a Dios a través de sus obras, de los que ponían su mirada en ellos mismos para su salvación. Y ellos piensan que son hijos de Sara. Pero Pablo dice, son hijos de Agar, son hijos de la esclava porque están en esclavitud, porque la ley no los puede hacer libres. La ley lo que hace es que nos mantiene en la esclavitud del pecado. Nos muestra que somos esclavos, pero no nos da la libertad de la esclavitud. Por otro lado está el pacto a través de Sara, que es otra forma, la otra forma en la que podamos relacionarnos con Dios. Si Agar, la esclava, es el símbolo de la ley del Antiguo Testamento, la cual da hijos para esclavitud, Pablo muestra a Sara como el nuevo pacto en Cristo, el cual da hijos para libertad. Un pacto que no está basado en nuestro esfuerzo, no está basado en nuestras obras, un pacto que está basado en las promesas de Dios y en la fe, en la confianza en Dios de que Dios cumple sus promesas. Es un pacto que no está basado en nuestro esfuerzo, sino en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. No está basado en la obra del hombre, sino en la obra de Dios. No descansa en lo que tú y yo podamos hacer, sino lo que Dios ha hecho. Tiene que ver con lo que Dios hace. Y ese pacto, lo que Dios ha hecho, es lo que realmente nos trae libertad. Y Pablo dice en el versículo 26, nosotros somos hijos de la libre. ¿Por qué? Porque somos de fe. Porque hemos creído en la promesa de Jesús. Y estamos ligados no a la Jerusalén actual, sino a la Jerusalén de arriba, dice. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba, hermanos? La nueva Jerusalén que encontramos en Apocalipsis capítulo 21, la ciudad celestial, que dice Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a entrar a ese lugar? ¿Cómo podemos entrar y cómo podemos pertenecer a esa Jerusalén, a esa nueva Jerusalén? Y la respuesta es solo a través de la obra de Dios, solo a través de Jesús, solo a través de la obra de Jesús en la cruz vamos a poder entrar a ese lugar porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. La ley te dice, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y esto para ganar el favor de Dios. La ley no solamente te dice que tienes que hacer, no es solamente hacer, es permanecer. No es que tú tengas que cumplir ciertos mandamientos de Dios, es que tienes que permanecer cumpliendo esos mandamientos de Dios todos los días, todo el tiempo de tu vida. No solamente estamos hablando de 10 mandamientos, estamos hablando de 613 mandamientos que Dios da en su Biblia, en la Escritura. Cumplir y hacer todos los mandamientos sin fallar uno solo, en ningún solo momento, toda nuestra vida. No podemos. Es imposible que podamos ser salvos de esa manera. ¿Realmente quieres ir a Dios a través de ese camino? Es un camino que puede parecer derecho, pero es un camino cuyo final es camino de muerte, porque es un camino que no podemos transitar, no podemos andar por ese camino. Solo hay un camino que nos lleva al Padre. Y es Jesús. Es a través de su obra completa en la cruz que podemos ir al Padre. Solo por ese camino podemos tener entrada y podemos pertenecer a esa nueva Jerusalén. Versículo 28 al 31 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí está la aplicación que hace Pablo. Y él dice, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Tú y yo estamos identificados con Isaac, no con Ismael. Tú y yo estamos identificados con el hijo de la promesa, el niño que nació no por el esfuerzo de Abraham,
sino por la fidelidad de Dios a su promesa. Y tú y yo, hermanos, y cualquier persona nace de nuevo no por nuestro esfuerzo personal, sino por la promesa de Dios. Sino por la promesa de Dios. Abraham no hizo nada para tener ese hijo. No solamente no hizo nada, sino que no podía hacer nada. Porque tenía 100 años, su mujer tenía 90 y además era estéril. Y Hebreos dice que estaban ya casi como muertos, dice Hebreo. No podían hacer nada. Igualmente, hermanos, tú y yo no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. No podíamos hacer nada para liberarnos del pecado. Y es algo que Dios hizo. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Hebreos dice que Abraham y Sara estaban casi ya como muertos, hablando de su avanzada edad. Nosotros no estábamos casi muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos para nuestra salvación. Y es algo que Dios ha hecho de principio a fin. Es Él el que nos ha salvado. Por un lado está Ismael, que es el resultado del esfuerzo personal, de tomar la iniciativa. Es algo natural, es algo carnal. Pero Isaac es algo sobrenatural. Completamente sobrenatural. Es una promesa de Dios. Y así, hermanos, es el nuevo nacimiento. Tú y yo nacemos de nuevo por un milagro, por algo sobrenatural. No es algo natural. Es el Espíritu Santo viniendo a nuestra vida, convenciéndonos de pecado, llevándonos a Cristo, llevándonos a la fe en Cristo y luego viniendo a nosotros y produciendo en nosotros la regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza en Cristo, una nueva vida en Cristo. Y eso no es algo natural. Eso es sobrenatural. Eso no tiene nada que ver con las obras de la carne. Eso es la obra del Espíritu. Ismael tiene que ver con las obras de la carne. Isaac tiene que ver con las obras del Espíritu, con la obra del Espíritu. Y tú y yo estamos identificados en Isaac, porque tú y yo somos el resultado de la obra del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Somos el fruto de la obra de Dios, por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa aprendemos y nos muestra Pablo de esta historia? Pablo dice en el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, Pablo dice, así también ahora. Y Pablo hace una segunda aplicación. ¿Qué dice Pablo? Pablo hace referencia a la historia. Ismael le hizo bullying a Isaac, ¿no? Lo perseguía, lo acosaba, se burlaba de él. Ismael quería prevalecer, predominar sobre él, y eso produjo un conflicto en la familia y tuvo que producir una separación. Y Pablo dice, así también hoy. Ocurre exactamente lo mismo. Tú y yo vamos a experimentar la burla y vamos a ser perseguidos por los hijos de Ismael, por los legalistas. Los judaizantes, los legalistas, los religiosos van a querer someternos a sus cosas, a sus normas. Nos van a perseguir para que volvamos a estar sujetos a esa esclavitud de no toques, no hagas, ni siquiera lo mires. Y eso es lo que estaba ocurriendo exactamente con los gálatas y con los judaizantes. Y Pablo dice, así como Ismael persiguió a Isaac, así los legalistas van a perseguir a los hijos de la promesa, a los que descansan en la gracia de Dios. Y así los judaizantes os persiguen a vosotros, oh gálatas, y os quieren someter de nuevo a la esclavitud en la que estabais antes y en la cual ellos continúan a todas estas cosas. No hagas, no manejes, no gustes, no toques. ¿Mas qué dice la Escritura? Dice Pablo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sabes por qué? Porque la gracia y la ley no son compatibles. Se excluyen la una a la otra. No pueden convivir, no pueden vivir juntos. Los judaizantes de alguna manera querían mezclar eso. Habían conocido de Jesús, habían creído en Jesús como el Mesías, pero no querían soltar su religiosidad.
sus tradiciones. Querían mezclar la obra de Jesús con su propia obra. Querían mezclar la gracia con la ley y no se pueden mezclar. Eso es agua y aceite. No podemos mezclar la gracia y la ley. La gracia excluye completamente las obras de la ley. Y si nos queremos centrar en las obras de la ley, estamos excluyendo la gracia de Dios. Por eso Pablo le dice, estáis desechando la gracia de Dios. Cuando hacéis eso, estáis desechando la gracia de Dios. Estáis menospreciando la obra de Cristo. Se excluyen completamente. Y Pablo les dice, eso es lo que están haciendo los judaizantes. Los hijos de Ismael siguen persiguiendo a Isaac y os quieren esclavizar. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Versículo 31. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Al final la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿De quién somos hijos? Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, pero ¿qué hijo de Abraham? ¿El hijo de la esclava o el hijo de la libre? Pablo dice, nosotros somos hijos de la libre. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y hoy en día, hermanos, se habla mucho acerca de libertad. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad para hacer lo que uno quiera o para hacer lo que uno quiera hacer o hacer lo que uno quiera hacer. Y queremos ser libres. Pero en realidad el hombre sigue siendo esclavo. Continúa siendo esclavo. Y las personas siguen siendo esclavas. Esclavas del pecado. Esclavas de la pornografía, esclavas de la adicción, de los móviles, de las redes sociales, esclavas de las compras desmedidas, esclavas de la ira, del temor, esclavas de la preocupación, esclavas del orgullo, esclavas de la altivez de espíritu. Y se habla de libertad, pero hermanos, realmente la única esperanza para la libertad se llama Jesús. Solamente Jesús nos puede hacer libres porque Él pagó el precio. Él nos compró cuando estábamos esclavos de nuestros pecados para hacernos libres y para que pudiéramos vivir en la libertad que Él nos da. Jesús nos da una nueva vida. En Juan capítulo 8, estoy terminando, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad, hermanos? Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Y conocer a Jesús es lo que nos hace verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Versículo 36 de Juan capítulo 8, Jesús continúa diciendo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad se encuentra únicamente en Cristo. Solo Jesús nos hace verdaderamente libres, hermanos. Jesús no vino a arreglar nuestra vida. Jesús vino a cambiar, a darnos una nueva vida. Jesús no vino a arreglar nuestro corazón. Jesús vino a darnos un nuevo corazón. Por eso David dice, crea en mí, oh Señor, un corazón nuevo. David no dice, cambia mi corazón. No dice, crea en mí un corazón nuevo. Señor, necesito un corazón nuevo. Este corazón no tiene arreglo. Necesito una nueva creación. Que tú hagas algo de lo que no hay. Crea en mí un nuevo corazón. Y ese es el milagro, hermanos, que en Cristo podemos tener una nueva vida. Que si venimos a Él en arrepentimiento de nuestros pecados, si ponemos nuestra fe en Él y en su obra, Él nos perdona. Él nos salva y Él nos da una nueva vida. Y esa es la promesa. Y esa es su invitación. Él nos ofrece la libertad. Y Pablo termina este capítulo 4 diciendo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Por tanto, somos libres, hermanos. Somos libres en Cristo.
Y debemos vivir conforme a la libertad que Cristo nos ha dado. Es absurdo volver a querer someternos a la esclavitud de la cual Él nos ha sacado, la esclavitud de la cual no podíamos salir y que Él por su sangre nos sacó de ahí. No volvamos a la esclavitud, vivamos como tenemos que vivir, vivamos en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Y eso es lo que Pablo va a continuar en los capítulos 5 y 6. Pablo va a pasar a una parte práctica. Establece la doctrina. Esto es la realidad. Ahora tenemos que vivir conforme a la realidad de la enseñanza de Dios en su palabra. Debemos vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y así comienza el capítulo 5. Estad pues firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero ahí vamos a entrar la semana que viene. Amén. Vamos a orar, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes